Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a su canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, algo que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, y si les soy sincero, a mí me tiene completamente al borde del asiento. Vamos a hablar de algo que suena a telenovela, pero que lamentablemente se ha convertido en una realidad dolorosa para muchos. Hoy destaparemos el capítulo más oscuro de una historia que involucra engaño, dolor y, sí, una venganza que promete ser absolutamente brutal. Prepárense porque vamos a desentrañar los detalles del momento en que atraparon a Demet con su nuevo amor, y las repercusiones que esto ha tenido, especialmente para Can. ¿Se imaginan la escena? La sorpresa, la decepción, la furia, y luego la reacción. Can, un hombre que hasta ahora parecía haberlo tenido todo, ve cómo su mundo se desmorona ante sus ojos. Las redes sociales, los medios de comunicación, todos han sido testigos, o al menos cómplices, de esta historia que ya parece sacada de una película de suspenso. Y es que cuando se habla de infidelidad, y más aún cuando involucra a figuras públicas tan queridas, la curiosidad nos consume. Pero no estamos aquí solo para el chisme, ¿verdad? Vamos a analizar las diferentes facetas de esta situación, desde el punto de vista emocional hasta las posibles consecuencias en la vida de los involucrados. Para aquellos que quizás no están al tanto de todos los detalles, permítanme darles un pequeño resumen. La relación entre Can y Demet, que para muchos era la pareja ideal, la que todos admirábamos, parece haber llegado a un punto de no retorno. Se ha rumorado, se ha especulado, y ahora, parece que se ha confirmado de la manera más dolorosa, Demet ha sido vista, aparentemente, con otro hombre. Y no cualquier otro hombre, sino alguien que ha emergido repentinamente en su vida, generando un torbellino de preguntas y, por supuesto, de sufrimiento para Can. Este tipo de situaciones, donde la confianza se rompe de forma tan flagrante, siempre dejan cicatrices profundas. Pensemos en Can. Él, que seguramente invertía tiempo, amor y dedicación en esa relación, se encuentra ahora con la amarga realidad de una posible traición. La forma en que se descubrió todo, los detalles que se han filtrado, todo contribuye a crear una imagen de un hombre herido, un hombre que se siente humillado y, lo que es más importante, un hombre que, según las últimas informaciones, no se quedará de brazos cruzados. Y aquí es donde entra la parte que les prometí, la que hace que esta historia sea tan impactante, la venganza de Can. Cuando una persona se siente traicionada de esta manera, la primera reacción suele ser el dolor, pero después, si el carácter y la determinación son fuertes, puede venir la necesidad de hacer justicia, de recuperar el control, de vengarse. Y no hablo de una venganza superficial, de un comentario ácido en redes sociales. Hablo de algo que, según lo que estamos viendo y lo que se está comentando, podría ser verdaderamente brutal. ¿Qué significa brutal en este contexto? Podría ser algo público, algo que deje a Demet y a su nuevo amor en una posición muy vulnerable. Podría ser una estrategia calculada, una forma de exponerlos, de hacerles sentir el mismo dolor o incluso más del que Can ha experimentado. O quizás la venganza se manifieste en el ámbito profesional, afectando carreras, proyectos, todo aquello que se ha construido con tanto esfuerzo. Las posibilidades son aterradoras y es precisamente esta incertidumbre, este misterio sobre el alcance y la naturaleza de la venganza de Can, lo que mantiene a todos en vilo. Imaginemos el escenario, Can con el corazón roto, pero con una mente fría y calculadora. No es un hombre que se deje pisotear. Ha construido una imagen de éxito, de fuerza, y es muy probable que no permita que esta situación lo defina de forma negativa. La venganza, en su visión, podría ser una forma de reivindicación, de demostrar que él es quien tiene el poder, que él es quien dicta las reglas de su propia historia. Y hablemos de Demet. ¿Cómo se sentirá ella ahora? ¿Arrepentida? ¿Justificada? ¿O quizás simplemente atrapada en las consecuencias de sus actos? La aparición de un nuevo amor, especialmente cuando se está en una relación consolidada, siempre genera controversia. Pero cuando esta aparición se hace pública de una forma tan escandalosa, las miradas se intensifican, los juicios se multiplican, y es muy difícil escapar de la condena social. Ahora es importante recordar que toda esta información proviene de filtraciones, de rumores, de lo que se dice en los medios y en las redes. No tenemos la verdad absoluta, no estamos dentro de sus vidas. Sin embargo, el impacto de estos eventos es innegable. Los seguidores, los fans, todos se sienten parte de esta historia, y la expectativa sobre cómo reaccionará Can es enorme.
Se habla de que Khan ha estado trabajando en planes, en estrategias. No está simplemente sufriendo en silencio. Está canalizando su dolor, su rabia, en una dirección que podría ser devastadora para quienes lo han traicionado. Esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre cómo el amor y el dolor pueden coexistir y cómo pueden llevar a acciones extremas. Piensen en los detalles que podrían surgir. ¿Serán correos electrónicos? ¿Mensajes de texto? ¿Grabaciones? ¿O quizás algo más sutil pero igualmente hiriente? La venganza puede tomar muchas formas y la de Khan, dado su carácter y la magnitud de la herida, podría ser especialmente ingeniosa y dolorosa. No se trata solo de hacer daño, se trata de que el daño sea significativo, de que deje una marca imborrable. Los rumores sugieren que Khan está preparado para revelar información comprometedora, para exponer aspectos de la vida de Demet y su nuevo amor que podrían arruinar sus reputaciones. Esto sin duda es una forma de venganza brutal, ya que ataca directamente aquello que más valoran, su imagen pública, su carrera, su vida social. Y mientras tanto, ¿qué pasa con el nuevo amor? ¿Es consciente de la tormenta que se avecina? ¿Está preparado para enfrentar las consecuencias de involucrarse en una relación que ya estaba marcada por una traición? Es probable que él también esté bajo escrutinio, y que la venganza de Khan no se limite solo a Demet, sino que también afecte a quien ha entrado en su vida. Esta situación nos invita a reflexionar sobre la lealtad, la confianza y las consecuencias de nuestras decisiones. En el mundo de las celebridades, donde cada paso es observado, estas historias adquieren una dimensión mayor, y el impacto en la vida de las personas involucradas puede ser devastador. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿hasta dónde llegará Khan? ¿Cuál será el límite de su venganza? ¿Será algo que lo consuma a él también? Porque aunque la venganza pueda parecer una forma de justicia o de catarsis, a menudo deja a quienes la ejercen en una posición igualmente vulnerable, consumidos por la amargura y el rencor. Es fascinante y a la vez un poco aterrador observar cómo se desarrolla esta historia. Tenemos a un hombre herido buscando desquitarse y a una mujer que, presumiblemente, ha tomado decisiones que han alterado drásticamente su vida y la de quienes la rodean. Analicemos las posibles motivaciones de Khan. Podría ser el deseo de proteger su legado, de no ser recordado como el hombre que fue engañado. Podría ser el impulso de recuperar el control, de demostrar que él no es una víctima pasiva. O quizás simplemente el dolor es tan profundo que la única salida que ve es la de infligir un dolor similar a quienes se lo causaron. Y aquí es donde la palabra brutal adquiere todo su significado. No se trata solo de un acto impulsivo, sino de una estrategia meditada, diseñada para causar el máximo daño posible. Esto podría implicar la exposición de secretos, la revelación de mentiras, la destrucción de reputaciones. Es una guerra psicológica y social, donde la información se convierte en el arma más poderosa. Por otro lado, es importante mantener la perspectiva. Aunque estas historias nos atraigan, recordemos que detrás de las cámaras, hay personas reales con sentimientos reales, y que el sufrimiento es, en sí mismo, una realidad innegable. Ahora sé que están ansiosos por saber más detalles, por escuchar las últimas novedades, y créanme, yo también. Pero por ahora, lo que podemos afirmar es que la venganza de Khan contra Demet y su nuevo amor está en marcha, y promete ser, como se ha anticipado, absolutamente brutal. Hemos explorado las diferentes facetas de esta impactante historia, el momento del descubrimiento, el dolor de la traición, y la inminente venganza de Khan. Hemos analizado las posibles motivaciones, las formas que podría tomar esta venganza y el impacto que podría tener en la vida de los involucrados. Es una historia que nos recuerda las complejidades de las relaciones humanas, la fragilidad de la confianza y las poderosas emociones que surgen cuando éstas se rompen. Los detalles que se han filtrado pintan un cuadro desolador para Khan. Se habla de un descubrimiento fortuito, de imágenes captadas en el momento menos esperado, que habrían confirmado las peores sospechas. La humillación pública, sumada a la profunda herida emocional, ha sido el detonante de una reacción que va más allá de la tristeza. No es solo una cuestión de despecho, sino de un profundo sentido de injusticia y una necesidad visceral de restaurar el honor y la dignidad. La figura del nuevo amor de Demet es otro punto de interés y a la vez de preocupación. ¿Quién es este hombre que ha irrumpido en la vida de la pareja de forma tan abrupta? ¿Es un admirador de larga data, alguien que ha estado esperando su oportunidad, o una relación impulsiva y sin avenir? Las especulaciones son tantas como los rumores que circulan,
y es probable que su vida también esté a punto de dar un vuelco inesperado, no precisamente para bien. El círculo íntimo de Khan, según las fuentes, ha sido fundamental en el apoyo y quizás en la instigación de esta venganza. Amigos y familiares, al ver el dolor de Khan, habrían contribuido a avivar la llama del desquite, alentando una respuesta contundente. Esto sugiere que no se trata de una decisión unilateral, sino de una fuerza colectiva que busca una forma de retribución. Se especula que Khan ha estado recluido en las últimas semanas, no para lamentarse, sino para planificar. Se dice que ha estado en contacto con abogados, asesores de imagen, e incluso con expertos en comunicación estratégica. Esto refuerza la idea de una venganza meticulosamente orquestada, diseñada para causar el máximo impacto mediático y emocional. La clave parece estar en la información, en los secretos que solo él, o su círculo cercano, podrían poseer. Las posibles ramificaciones de esta venganza son amplias. Si la estrategia de Khan se centra en la exposición pública, podríamos ver la filtración de conversaciones privadas, imágenes comprometedores, o incluso testimonios de personas cercanas que revelen aspectos oscuros de la relación de Demet y su nuevo amor. El objetivo sería crear un escándalo de proporciones épicas, que deje a Demet en una posición insostenible y a su nuevo compañero en el ojo del huracán. Incluso el ámbito profesional no estaría exento. En la industria del entretenimiento, la reputación lo es todo. Una crisis de imagen bien orquestada puede truncar carreras, anular contratos y generar un ostracismo social difícil de superar. Si Khan tiene la capacidad de influir en la opinión pública o en la de importantes figuras de la industria, podría estar planeando un golpe devastador para las carreras de Demet y su nuevo cómplice. Sin embargo, no podemos ignorar el coste personal de una venganza de esta magnitud. La obsesión por el desquite puede consumir a quien la emprende, transformándolo en alguien irreconocible. ¿Podrá Khan, a pesar de su determinación, mantener el control y evitar ser arrastrado por la amargura? El camino de la venganza rara vez es un camino hacia la paz interior. La narrativa que se teje alrededor de esta historia es la de David contra Goliat, pero en este caso, David ha sido herido profundamente y está decidido a no dejar que su agresor salga impune. La anticipación es palpable porque la pregunta no es si Khan se vengará, sino cómo y con qué intensidad lo hará. La palabra brutal se repite en todos los círculos y las expectativas son altísimas. Podríamos estar ante la exposición de una doble vida, de secretos guardados bajo llave, de mentiras que han sostenido una fachada de perfección. Khan, al parecer, no tiene intenciones de ser el único sufriendo las consecuencias de esta traición. Su movimiento busca ser un contraataque fulminante, un golpe maestro que deje a Demet y a su nuevo amor en una posición de indefensión total. La intensidad de la reacción de Khan también nos habla de la profundidad de su amor y de la magnitud de su decepción. Cuando alguien a quien se ha amado y en quien se ha confiado plenamente traiciona esa confianza de una manera tan cruel, la herida es profunda. Y a menudo el dolor se canaliza en acciones que parecen desproporcionadas, pero que para la persona herida son la única forma de recuperar un sentido de control. El misterio que rodea los planes exactos de Khan solo añade más morbo a la situación. Cada día que pasa, se desvelan nuevos rumores, nuevas teorías sobre la naturaleza de su represalia. ¿Será algo que se publique en todos los medios simultáneamente? ¿Será una campaña sutil pero implacable que mine poco a poco su imagen y su vida? La anticipación del cómo es casi tan emocionante como el saber que algo grande está por suceder. Y mientras tanto, el mundo del espectáculo contiene la respiración. Las reacciones de otros famosos, los comentarios de los productores, las opiniones de los fans, todo se suma a este torbellino mediático. La historia de Khan y Demet se ha convertido en un estudio de caso sobre la fragilidad de las relaciones en la era digital y la fuerza destructiva de la infidelidad y la venganza. Es crucial, en medio de toda esta expectación y drama, recordar que detrás de los titulares y los rumores, hay personas reales cuyas vidas están siendo afectadas de manera profunda. El dolor, la humillación, el miedo a las consecuencias, son sentimientos muy humanos, sin importar el estatus social. La venganza en este contexto parece ser vista por Khan no solo como una retribución, sino como una forma de reafirmación personal. Es una manera de demostrar que no ha sido vencido, que conserva su fuerza y su capacidad de acción. Es una declaración de intenciones: me has herido, pero no me has roto, y ahora es mi turno. Y así, mis queridos amigos, nos encontramos ante un cliffhanger digno de las mejores series.
La venganza de Khan contra Demet y su nuevo amor está en marcha, y las señales apuntan a que será un evento que marcará un antes y un después. Estamos ante un capítulo que promete ser, como se ha anticipado, absolutamente brutal. Hemos explorado las diferentes facetas de esta impactante historia, el momento del descubrimiento, el dolor de la traición, y la inminente venganza de Khan. Hemos analizado las posibles motivaciones, las formas que podría tomar esta venganza y el impacto que podría tener en la vida de los involucrados. Es una historia que nos recuerda las complejidades de las relaciones humanas, la fragilidad de la confianza y las poderosas emociones que surgen cuando éstas se rompen. Y hasta aquí, mis queridos amigos, llegamos con el tema de hoy. Espero que hayan encontrado este análisis tan intrigante y revelador como yo. Ha sido un viaje intenso a través de las emociones y las posibles consecuencias de una traición. Pero ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Khan tiene razón en buscar venganza? ¿Hasta dónde creen que podría llegar? Dejen sus opiniones y comentarios abajo, me interesa mucho leer sus puntos de vista. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren seguir al tanto de todas las noticias y análisis del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos para que ellos también se enteren de esta impactante historia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Adiós.